Soy Horace Land, diseñador y dirección de vestuario. Tuve la suerte de empezar con Ernesto Arancibia, que era un esteta y que entendía mucho y sabía lucir los trajes. Un sacerdote me pide que vaya a visitar a una señora de Arancibia y entonces le pregunto, ¿usted sabe algo del director Ernesto Arancibia? Dice, soy su mujer, recientemente casada. Le digo, yo diseño y, bueno, tráigame esos dibujos. Porque Ernesto Arancibia fue un gran director, muy esteta, de los que sabían interpretar un diseño. Arancibia además entendía de géneros. Me dice, dejé sus dibujos, le gustaron y también le gustaron al director, a Ernesto Arancibia. Y se iba a hacer una película, 3 negativos para un retrato que dirigía Enrique de Rosas, hijo, que no se llegó a filmar. Incluso se realizó la ropa y no se filmó la película, esas cosas que tiene el cine. Pero eso sí, esos vestidos fueron publicados, esos dibujos, en una revista de cine. Eso me da una cierta publicidad porque no existía la televisión. Estoy hablando de 1950. Uno tiene que tener una base también de saber de cine. Yo vi mucho cine desde siempre, desde los 7 años, así como los chicos de hoy están todo el día con la computadora. Yo iba todos los días al cine, a los cineclubs, a lo que fuera, vivía en Flores. La tarea es saber leer, a uno le entregan el libreto, el libro cinematográfico, y entonces interpretar qué psicología tiene ese personaje y saber por ese tipo de psicología qué es lo que debe llevar, adaptando esa línea que uno imagina a la psicología y a la que lo va a usar, o el actor que se debe poner ese traje. El hecho de haber vestido azul y moreno, que era la estrella de la elegancia elegida por votación popular, solo haberla vestido azul y moreno, eso ya nadie no te discutía, ni ninguna actriz ni ningún director. Lucas de Mare fue un gran director y él me deja también carta blanca. Con él hicimos muchas películas, entre ellas La Madre María con Tita Merelo. Yo estaba en Europa, me trajeron contratado desde Europa porque tanto Tita como él, si no era yo, no querían hacer la película. Pero con quien formé parte de su familia, digamos, en todo sentido, y con quien hice 42 películas de todo tipo, es con Enrique Carreras. Enrique Carreras era un hombre que sabía lo que le gustaba al público. Y Carreras, si bien él no era un hombre como Zaslavsky o como Arancibia, que entendía mucho de modas y de vestuarios, sabía apreciar. Quien no vio, los muchachos de antes no usaban gomina. Esos sombreros maravillosos que había hecho Carmencita. En la exhibición acá hay un traje de Susana Campos. Eso era apreciar lo que sabíamos hacer los especialistas. Cada una tenía su estilo. Zuri Moreno era una actriz que lo que yo digo es una palabra francesa, pero que tenía allure. Ella entraba al set rodeada de los maquilladores, peluqueros, más modistas, llevándole la cola de los trajes, y eso se producía un silencio entre los extras y entre los técnicos de admiración. Y en el caso de la Coca Sarli, de quien soy muy amigo, ya eso es toda una historia, porque hizo en realidad una sola película, La Dama Regresa, que dirigió Jorge Polaco. De las últimas, creo que es una de las últimas grandes superproducciones, es Ay Juancito. Esa dirigió Olivera. Esa sí se preparó un año. Se armó talleres para los 1.200 trajes que se utilizan en la película. Cada estudio de cine tenía sus diseñadores
de ropa, de vestuario, y sus directores de fotografía, sus escenógrafos. Así que yo tuve la suerte de la época de oro de trabajar con la escenografía, por ejemplo, Boris Muñoz, que era un gran artista, y después los directores de fotografía como Antonio Merayo, Alberto Echeverre. Es una lista interminable de grandes directores de fotografía. Yo hice hasta radio, fomentando vestuarios, teatro, por supuesto, 80, 90 producciones de teatro. También tuve la suerte que me tocó un director de muy buen gusto, León Alberti, en el Teatro Maipo, y con un elenco de esa época: Sofía Bozán, María Esther Gamas, Tato Bores, Enrique Farías, Carlos Castro. O sea que me pude dar todos los gustos de toda clase de figuras. Y después el trato y la amistad con cierta gente, como el caso de Mercedes Carreras y sobre todo Tita Merelo. Y era difícil para probarse, no le gustaba probarse. Susana Jiménez tampoco le gustaba probarse la ropa. El cine es equipo. Todo uno se complementa con otro. Por eso insisto en Enrique Carreras, que tenía siempre su mismo equipo. Sobre todo los asistentes de dirección, los ayudantes, porque es como una familia y ya uno ya se entiende. Y eso es muy importante, el trabajo de equipo. Y todo por el cine argentino. Mucha suerte para todos los que se inician en esta carrera. Gracias. Bueno, hola, soy Marco Berger, estamos en el rodaje de la película Mariposa. El guión es mío, lo escribí después que Plan B, es la segunda película que escribo. Era grande, se fue atrasando, por eso en el medio filmé Ausente y después filmé Hawái. Juega un poco con el efecto mariposa, con las cosas que pueden cambiar por un pequeño detalle que hace que las cosas se modifiquen completamente. Es básicamente una historia de amor y tiene algo de una cosa como de comedia y drama mezclados. Y la película juega con eso un poco, como que juega con las posibilidades, diferentes posibilidades de una misma historia. Es una película complicada, cuando la vean la verdad que es complicada, pero bueno, está funcionando. Teníamos que repetir muchas locaciones, volver por los mismos lugares, como trabajamos esto del efecto mariposa, teníamos que volver siempre por los mismos lugares varias veces. Era compleja de pensar también para filmar. Filmamos en muchos lugares de Buenos Aires, imitando que sea un pueblo en las montañas. El pueblo original es Tandil, que es un pueblo chico, pero con edificios, bastante urbano, entre las montañas. Por eso fuimos a mitad de rodaje. Lo de Tandil fue bastante complejo, largo, porque bueno, teníamos que hacer todo lo que teníamos planeado filmar. Después el equipo sigue siendo básicamente el de siempre. El DF es el DF Tomás, que es mi DF desde mi primer corto. La música la va a hacer el mismo músico, mi asistente es la misma, mucha gente nueva, pero re contento la verdad. Me corro yo un poco de lo que vengo haciendo, que tampoco es tanto en realidad, porque yo tengo como ese estigma de que las primeras 3 películas que hice son como de temática gay y esta no es de temática gay, es una historia de amor entre un chico y una chica, pero básicamente de lo que yo siempre hablé es el amor, acá está como repetido. Y después sí tiene una cuestión de guión más parecida a Plan B por ahí, porque es muy compleja, tiene como todo un círculo, toda una estructura que por ahí en Ausente no está. En Ausente se juega más con la psicología, o en Hawái es más como la contemplación. Acá vuelve a tener una estructura fuerte de guión, esto de tener como una trama que inicia y que da todo un giro y al final tiene como toda una unión, como lo que pasaba en Plan B, ¿no? Los actores, en realidad yo tenía otros actores, otro casting que lamentablemente no pude usar. En su momento Nahuel Viale me había hablado de Eileen Salas, era muy chiquita en ese momento y cuando yo decidí retomar la película, que pudimos retomar la película, ya estaba más grande. Entonces hablé con ella había visto Ausente, le había gustado mucho y decidió que sí. En el momento me dijo que sí, quiero hacer una película con vos, así que re contentos. Después a Julián Infantino y Malena Villa los encontré en un casting, o sea, hice casting y vinieron y me encantaron cómo laburaban, por eso están en la película. Y Javier de Pietro es el protagonista Ausente, que repito, decidí trabajar con él de nuevo porque bueno, me encanta cómo trabaja. Además somos amigos y el casting es raro también porque tengo los padres de uno de los personajes que son jóvenes y después pasan 20 años. Eso fue bastante complicado, pero por suerte está muy logrado
el parecido, que eso para mí es muy importante. A pesar de que son muy buenos actores todos, está logrado el parecido de los cuando son jóvenes y cuando son viejos, así que también con eso estoy muy contento. Y está bastante bien el casting, me gusta mucho. No solo el casting en cuanto a lo actoral, sino también el casting en cuanto a la diferencia de los personajes, o sea, caras muy especiales, muy diferentes. Me gusta mucho eso, que los personajes no se confundan entre ellos, que cada uno tenga su personalidad. Dirigir actores es casi lo que más me gusta. Yo estudié muchos años teatro, me encanta. Yo siempre pienso que el cine es alguien que le pasa algo. O sea, siempre voy a pensar que lo más importante es el actor, que es, o sea, la gente, el público normal va y ve a alguien que le pasa algo. Y trato de elegir siempre cada vez mejores actores y entonces eso está bueno porque el actor trabaja solo y yo moldeo sobre el trabajo de ellos. Mariposa tiene como referente una película, o varias películas, pero una película particular que es Los amantes del Círculo Polar, que me gustó mucho, es una de mis películas favoritas y tiene como un juego parecido en un momento. Creo que nadie se va a dar cuenta, pero hay 2 o 3 referencias muy sutiles que son como una especie de homenaje. Después La doble vida de Verónica, también, porque juega un poco con esta fantasía como de universos o de mundos diferentes. Y después tiene alguna, por primera vez, cosa medio almodovariana, por ahí, que a mí me encanta, pero no muy sutil también, digamos. Y después supongo que de referencias de todo el cine que a mí me gusta. A mí me encanta El jardín de cemento de Andrew Birkin, me encanta todas las películas de Kinky Duke, me encanta Lucrecia Martel, digo, todo eso en algún lugar queda. O sea, uno ve películas y aprende, por lo menos yo siento que aprendo mucho mirando cómo filman otros directores. Mi nombre es Alejandro Valente, soy supervisor de efectos visuales y postproducción de cine. Mi primera experiencia fue con La Leyenda en el 2008. Yo había trabajado hasta ese momento en televisión durante 12 años en Artear. La Leyenda fue el punto de partida para lo que terminamos armando un gran equipo de trabajo de artistas de diferentes disciplinas y empezamos a partir de ese punto a hacer postproducción y efectos visuales de diferentes películas, entre ellas Anita de Marcos Carnevale, Un cuento chino de Sebastián Borenstein, Dos hermanos de Daniel Burman, toda una tira para televisión de Fox, que era Impostores, dirigida por Bruno Stagnaro y Alberto Lecchi. Más adelante llegó la oportunidad de trabajar en Metegol, el inventor de juegos, finalmente, nuevamente con Pampa Phoenix. En general, comenzamos a trabajar en las películas en la etapa de preproducción. Es una etapa muy de definición de procesos, en mi caso particular, tratar de involucrarme de lleno en el guión, entender y comprender la intención y la mirada del director en cómo quiere contar las cosas. Es donde uno hace desgloses de efectos visuales, diseña cómo se van a filmar los efectos, empiezan los scouting técnicos. Las problemáticas que surgen ahí definen de alguna forma cuál va a ser el camino que vamos a seguir. En efectos visuales es fundamental comprender la realización y el equipo de efectos visuales como un equipo. Un supervisor a la cabeza, con un supervisor técnico, con un productor, con un coordinador, con lo que llamamos un lead composer, que es el responsable de composición o el supervisor de composición, el supervisor de 3D. En ciertos proyectos, como pudo haber sido el inventor de juegos, hay que tener en cuenta que son 11 semanas de rodaje, con 2 unidades filmando en simultáneo en diferentes locaciones, y una sola persona es imposible abarcar esa dinámica de trabajo, poder supervisar en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces hay que diseñar un equipo de trabajo. En la metodología de trabajo básicamente la tratamos de definir con los responsables técnicos de cada área. El director ahí no se involucra tanto. Él está más que nada concentrado en lo que tiene que ver con lo artístico, en el relato, desde muy al inicio de la preproducción. Ahí es donde el director hace una bajada concreta de lo que espera visualmente en el caso de los efectos visuales. Muchas veces los efectos están para ayudar a narrar, a contar, como fue en Un cuento chino tirar una vaca desde un avión,
Y también los efectos muchas veces sirven para construir mundos fantásticos, de alguna forma mucho más, con un aspecto mucho más artístico. La única forma de lograrlo es con instancias de aprobaciones, en donde a través de concepts visuales se puede establecer de entrada el criterio visual, la búsqueda, la intención final de la imagen. El concept es una herramienta fundamental para los efectos visuales. No debe ser una imagen estática y fija, debe ser algo vivo que vayamos actualizando a medida que vamos progresando en el proceso. En la preproducción, diseñando. En el rodaje, involucrando ya las tomas filmadas y previendo cuál va a ser la injerencia del efecto visual en esa imagen, cuál va a ser el acabado visual, cuál va a ser el look, y ya desde muy temprano saber cómo va a quedar visualmente terminado el efecto. Mi experiencia en Metegol fue un poco particular o diferente a lo que había sido mi participación en otros proyectos. Estaba a la cabeza de la producción del departamento de arte. El departamento de arte tenía 2 directores de arte. Mi trabajo fundamentalmente se basaba en mantener una comunicación fluida y una supervisión artística entre las decisiones del director de Campanella y el resto del equipo. Fue una experiencia totalmente para mí novedosa, fue un manejo de equipo de trabajo muy grande, una gran responsabilidad. Muy diferente de lo que es El Inventor de Juegos, que es una película convencional en donde mi tarea ahí sí fue netamente de supervisión de efectos visuales y en donde desde la preproducción hasta el final de la postproducción mi trabajo estuvo abocado exclusivamente a los efectos. Nos estamos especializándonos en Argentina en trabajar y en postproducir películas estereoscópicas. Eso significa filmarlas con 2 cámaras y llevar adelante todo el flujo de trabajo, el doble de trabajo de lo que convencionalmente lleva una película con efectos. Y por otro lado, para no confundir el término, el 3D, la animación en 3D, que no tiene nada que ver con lo estereoscópico, pero que suele confundirse ese término, a partir de la experiencia de lo que fue Metegol, creo que se estableció un nuevo escalón en una escalera que ya venía construyéndose en Argentina hace muchos años. Sin embargo, el escalón de Metegol es varios escalones arriba, un gran salto cualitativo en la imagen, en el proceso, y esperemos de que sea un punto de partida para a partir de ahí volver a construir nuevos escalones en lo que es la animación en 3D en la Argentina. Hola, soy Diego Lerman, estoy presentando Refugiados. Me puso la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila. Te pido por favor que me perdones. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Vos estás enfermo, Fabián. Refugiados surge de una anécdota, un caso muy concreto. Teníamos la productora en aquella época en el Paraguay y Armenia. Y un día yendo para allá a la mañana, llego y había sangre, estaban los medios. Me cuentan que un señor disfrazado de viejo le había disparado a su ex mujer delante de sus 2 hijos mientras lo llevaba a un colegio que había enfrente. Yo seguí el caso, la mujer sobrevivió, el hombre fue condenado. Ese cruce con el tema fue lo que el disparador de una larga investigación de más de 2 años, y a partir de esa investigación surgió el guión. La película narra el devenir de una madre y un hijo a partir de tener que abandonar la casa por un caso de violencia. Es una especie de road movie por la ciudad, escapando y medio viendo qué hacer. El mayor desafío de la película para mí era trabajar con un nene y un nene de protagonista. Están todas las escenas. La ventaja era trabajar con alguien que no sabe o no es consciente de lo que es el cine. Una frescura muy grande que yo quería captar de la niñez, como entrar a través de él a la historia. Y en el caso de Julieta, de la madre, era bueno, ahí sí fue por la temática y por conocer a mujeres que vivieron esta situación, por contarle qué quería yo de esta madre. En el caso de Seba, el niño no sabía la totalidad, no es que le di un guión y le dije, si no fue toda una estrategia. Trabajé con María Laura Berch, que es como una especialista, coach, no sé, nenes. Fue como una película muy preparada para que después suceda algo bastante espontáneo, que era como mi premisa. La puesta en escena está un poco en función también de Sebastián, los horarios de rodaje también, y filmamos sí cronológicamente, volvíamos
a una locación por ahí 2 semanas después porque la historia volvía, más que la estrategia de producción más clásica que es se filma todo en una locación, después se va. Había un guión, pero también hubo escenas que fueron improvisadas y había algo muy abierto, que era que el guión no tenía un final. Y mi hipótesis era que el final tenía de cantar de alguna manera del rodaje. Escribía yo al mismo tiempo, y bueno, hasta que apareció el final que hoy tiene la película, que fue ahí de rodaje, digamos. Trabajé con un director de fotografía polaco que se llama Wojtek Stanon, fue como un personaje bastante importante, muy importante en el rodaje. Quería hacer que sea un equipo chico, que sea bastante guerrero, por llamarlo de alguna manera, digo esto, de filmar y de tener que cambiar sobre la marcha. Nos llevó mucho tiempo conseguir las locaciones. Eran locaciones que en los papeles en esta película iba a ser fácil. Eran lugares supuestamente cotidianos, pero justamente que sean singulares, cinematográficos o que se acerquen a lo que buscaba, no eran tan fáciles de conseguir. Es una película urbana, tiene una gran parte urbana y después se transforma ahí toda una zona de la película que es como en Tigre y que es como se vuelve verde. Estuve con la película en Cannes presentándola. Yo iba editando en paralelo, como eran jornadas cortas, tenía tiempo para editar. Pero en un momento tenía un corte, no sabía si enviarlo o no. Al final me convencieron, dijeron, che, mandémoslo, vemos qué pasa. Ese vemos qué pasa, bueno, fue que la película quedó seleccionada, corrimos bastante con el sonido. Digo, estaba presentándola medio 2 meses después de haber terminado el rodaje. Para la película fue netamente positivo, digo, es como un festival grandilocuente, pero que sirve, se vendió a otros países, circuló, ahora hay muchísimas invitaciones para festivales. Refugiado por cómo es la película, su concepción, películas que por ahí tienen una zona familiar, te puedo hablar de Ladrones de bicicleta o Crónica de un niño solo, Patrones, donde hay un nene protagonista, donde hay un viaje, y películas que admiro, que me parecen fabulosas. Justamente para mí Refugiado tiene algo de emparentarla con Tan de repente. Después hice 2 películas que eran más pensadas o con unas estructuras más fuertes, mismos desde el guión. Y con Refugiados yo quería volver como algo de eso, de un viaje inesperado, forzado, como Tan de repente, pero hecha con experiencia en su concepción. Mira, para mí el espectador es algo como muy abstracto, no sé, digo, si es una persona, un espectador, un tipo. Sí, te puedo hablar de una mirada desde adentro y una mirada desde afuera. Distanciarse para poder tener una visión parcial o no, de la totalidad, de qué falta, de qué funciona, qué no. Esa mirada exterior la tengo, la uso y la necesito y me parece fundamental. No creo que no exista alguien o algún director que no use esa mirada. Me parece que es parte de nuestro oficio. A mí lo que me parece fundamental es, más que la historia en sí, la relación que une al director con esa historia. Desde dónde se hace la historia o las cosas. Creo que eso es lo que le da una singularidad, una mirada y un lugar nuevo. ¿Por qué alguien elige hacer eso y de esa manera en este momento? Creo que eso tiene tanta o igual importancia que la historia en sí.